A veces los sueños se convierten en nidos en los que incubamos nuestras más oscuras pesadillas. Sangre. Es lo primero que recuerdo. Lo primero que veía cada mañana al despertar. Lo había vuelto a hacer. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas intentando rememorar cada minuto de la noche anterior, pero no conseguía lograr tal proeza. Mi memoria se negaba a recordar tanta inmundicia. Las sábanas se pegaban a mi cuerpo a causa de la sangre seca, y cuando al fin conseguía apartarlas a un lado, no me sorprendía ver que alguien más había compartido mi cama, aunque no distinguía si se trataba de un hombre o de una mujer, ya que su cuerpo estaba tan destrozado que apenas podía reconocer sus facciones. Antes solía temer a la oscuridad. Cuando era niña, escuchaba con aprensión los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. Cada noche se sentaba al borde de mi cama y me narraba esas historias de príncipes y caballeros, hadas y duendes, sastrecillos valientes y audaces princesas que lidiaban con ogros, brujas, gigantes y otros seres perversos para mostrarnos que el amor y la bondad podían con todo. Pero lo que más me intrigaba de aquellas fábulas eran las figuras de esos seres oscuros que vivían siempre al acecho de los héroes. Todos ellos tenían un pasado, pero ninguno vivía eternamente. Nadie sabía qué era lo que sucedía con ellos cuando el protagonista de nuestro relato los vencía. ¿Desaparecían sin más? Yo no lo creía. Tenía la certeza de que existía un lugar en el que el mal campaba a sus anchas, sin condiciones ni obstáculos que lo mantuvieran a raya. Pero lo que nunca había pasado por mi cabeza era la idea de que ese mal estuviera entre nosotros, vigilándonos entre las sombras, esperando el momento preciso para lanzarse sobre la presa y devorar su alma. Cuando iba al instituto no era una persona muy popular. Tampoco lo fui en la universidad. Mi carácter sosegado me hacía pasar desapercibida entre la infinidad de jóvenes que lidiaban día a día por despuntar en su carrera. Estimaba que esa era la razón de que los chicos no se fijaran en mí, al igual que todos los hombres interesantes que habían pasado por mi vida, hasta que conocí a Lucas. Con él todo había sido diferente. Lucas era escritor y me había mostrado el lado más sensible de la naturaleza humana. Con él crecí como persona y como pintora, y cuando desapareció de mi vida perdí toda esperanza de volver a encontrar a alguien que me hiciera sentir tan viva, hasta que Nicolás entró en mi vida y lo hizo de una manera tan arrolladora que no me di cuenta de que todo era una ilusión provocada por mi mente, tan imaginativa como ingenua. Me sedujo como solo los de su especie saben hacerlo, con perspicacia, acercándose de manera sutil e ingeniosa, desafiándome a que descubriera su verdadera naturaleza. Y yo me dejé cautivar por su verbosidad persuasiva, su mirada sugestiva, sus modales elegantes y distinguidos, sus delicadas caricias, siempre atentas a mis exigencias, su boca dominante e imperiosa, e incluso abusiva y titánica, su ansia avasalladora y déspota, opresora hasta límites insospechados. Me había mostrado el camino hacia un mundo alternativo y fascinante, una ruta directa al placer obsesivo y consentido, embriagado por el beneplácito del que es esclavo de sus propias ambiciones, una vía hacia la eternidad, hacia una vida perdurable después de la muerte, que hasta ese momento solo la había considerado atributo de Dios. Por desgracia, vivimos en una sociedad condicionada a creer en lo que es bello y hermoso, en aquello que nos satisface y nos llena de dicha, dejando a un lado todo lo que nos es de algún modo perverso o incorrecto. De ahí que nos dejemos embaucar por las falsas apariencias, cayendo en la trampa de la desesperación que nosotros mismos hemos creado con nuestra cobardía e inseguridad. Descubrir que podía cruzar ese umbral que hay entre la vida y la muerte me pareció lo más natural del mundo. Era obvio que había leído demasiadas novelas de Anne Rice y que me había enamorado del personaje romántico y bohemio de sus novelas, olvidando que desde siempre el vampiro había sido un depredador nato, de apetito voraz e insaciable,
mordaz y virulento con sus presas, posesivo hasta lo intolerable, violento cuando su deseo era incontenible. Cuando desperté a la realidad, ya era demasiado tarde. Fue la noche de Navidad. Como el hijo pródigo, regresé a mi casa en esas fechas tan significativas, pero mi error fue llevar a Nicolás conmigo. Mi madre lo invitó a entrar, dichosa de ver a su hija de nuevo acompañada por un hombre atractivo y pudiente, seguro de sí mismo y arrolladoramente sugestivo y cautivador. Poco iba ella a imaginar que iba a ser el plato principal de la cena. Devoré su corazón sin remordimientos cuando el hambre dominó mis sentidos, relegando a un rincón muy lejano de mi conciencia mis emociones humanas. A mi padre no lo maté, pero la impresión de ver el cuerpo sin vida de mi madre entre mis brazos fue suficiente para detener su corazón. Nicolás se abalanzó sobre él antes de que cayera al suelo, y mientras exhalaba su último aliento, vi mi rostro reflejado en sus ojos, comprendiendo al instante que me había convertido en el grotesco ser que puebla las supersticiosas leyendas de medio mundo.